Bienvenidos a la experiencia de mitad de semana de marzo. Durante este mes estamos en medio del tiempo de pasión. La fidelidad de Dios es claramente evidente en la pasión y muerte de Jesucristo. En relación con nuestro lema de este año, Fieles a Cristo, exploraremos las maneras en las que nuestra fidelidad a Cristo se puede ver en la forma en la que actuamos, servimos y vivimos. Este mes observaremos interacciones que Jesús tuvo durante el tiempo de pasión, que demuestran cómo podemos actuar con humildad y amar como Cristo lo hizo. Dedicarnos a Jesús independientemente de si esto es aceptado por los que nos rodean y actuar decididamente con sabiduría divina y no con sabiduría humana. La vida entera de Jesús demostró humildad, incluso comenzando con su nacimiento en un establo. Podemos examinar su interacción con los discípulos en la última cena, específicamente con Pedro, para ver cómo Jesús ejemplificó la humildad. En Juan 13 leemos el relato de Jesús lavando los pies de los discípulos, la cual era una práctica común en esos días, ya que las personas se trasladaban a pie mayormente. Los siervos eran los encargados de esto, ya que lavar los pies era una tarea sucia. Sin embargo, esta vez por puro amor y humildad, Jesús se ofreció como aquel que lavaría los pies de sus discípulos. Este hecho fue un ejemplo de qué tanto Cristo estaba dispuesto a bajarse por su amor a los demás y por su dedicación a la voluntad de su Padre. Al principio, la respuesta de Pedro a que Jesús lave sus pies parece ser de amor y humildad. Él declara que Jesús jamás le lavará los pies. Después de todo, ¿por qué querría Pedro que su maestro asumiera una tarea tan degradante pensada para un siervo? Ciertamente Jesucristo, el propio Hijo de Dios, estaba sobre tales cosas. Pedro respondió de inmediato a las acciones de Jesús, sin tomarse el tiempo para entender su intención. Cuando Jesús actúa en nuestras vidas, especialmente cuando la acción es fuera de lo común, debemos prestar atención y tratar de entender lo que nos está enseñando. Pedro no entendió la razón detrás de la decisión de Jesús de lavar los pies de los discípulos, y bajo el disfraz de la humildad, trató de detenerlo. ¿Alguna vez has notado que Dios interviene en tu vida de una manera que no puedes entender? Para ejercer verdadera humildad, debemos dejar a un lado cómo pensamos que deberían ser las cosas o cómo pensamos que Jesús debería actuar en nuestras vidas. A veces, en la ignorancia, incluso tratamos de evitar que sus planes sucedan. En estos casos, debemos doblegar nuestro orgullo y suposiciones, y en cambio, permitir que la humildad tome su lugar. Esto significa colocar la voluntad de Dios antes que la nuestra, incluso si no entendemos sus caminos. Y también significa que estamos dispuestos a aprender en los momentos en los que Él nos quiera enseñar. La humildad genuina es esencial en nuestra relación con Dios. Después de que Pedro trató de detener a Jesús de lavar sus pies, Jesús le dijo, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Ahora vemos la razón detrás de la acción de Jesús, una razón que Pedro no había entendido al principio. Jesús estaba haciendo algo más que lavar la suciedad del camino. Esta era una metáfora de lavar la suciedad del pecado, una limpieza que es necesaria para poder estar con Cristo. ¿Cómo cambió de parecer Pedro cuando entendió esta lección? Ahora estaba listo para aceptar el ofrecimiento de Jesús de lavar sus pies. Aprendiendo del ejemplo de Pedro, podemos preguntarnos, ¿acepto la voluntad y las enseñanzas de Dios antes de entender lo que significan? ¿O solo después? Es una tendencia natural humana el buscar respuestas y entendimiento. Pero cuando tenemos fe en Dios, aquel que tiene todas las respuestas, solo debemos saber y confiar en que todo está en sus manos. Abordar las enseñanzas de Dios con humildad nos permite aceptar más fácilmente la sabiduría que Él desea compartir con nosotros. De Jesús, nuestro ejemplo en todas las cosas, aprendemos cómo ser un siervo. La humildad de Jesús y su deseo de seguir la voluntad de su Padre lo inspiró a ser un siervo para los demás. Estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos y justo un día después, estuvo dispuesto a dar su vida por la salvación de todas las almas. Hubo un costo por su servir, con la forma de gran dolor y sufrimiento. Sin embargo, Él cumplió lo necesario para cubrir las necesidades de todas las personas. Como siervos, tengamos cuidado de que nuestro orgullo
no nos impida cubrir las necesidades de los que nos rodean. En cambio, estemos dispuestos a servir en cualquier situación que Dios nos coloque.